Quiero añadir, además, que no fue de ninguna manera falta mía ni la de mis antiguos respetables e irrespetables maestros. Si esos esfuerzos humanos fueron en vano, se debió a un suceso muy excepcional que se produjo en el momento de mi aparición en este bajo mundo. En ese momento preciso, como me lo explicó tras investigaciones psicofísico-astrológicas minuciosas, una ocultista muy conocida en Europa, las vibraciones entrechocadas de un fonógrafo Edison en la casa vecina irrumpieron en la nuestra por un hueco que había perforado en el vidrio de la ventana nuestra alocada cabrita coja, mientras la comadrona que me recibía tenía en la boca una tableta de cocaína de fabricación alemana, no ersatz, por supuesto, que chupaba al son de la música sin encontrarle el placer anticipado. Abstracción hecha de tal acontecimiento raro en la vida corriente. Mi situación actual, lo advertí, lo confieso, después de haber reflexionado mucho según el método de Herr Professor Stumsinghausen, se debe también a que en el transcurso de mi vida adulta he evitado siempre, tanto instintiva como automáticamente, y a veces hasta conscientemente, es decir, por principio, emplear ese lenguaje en mis relaciones con los demás. Y me manifesté así hacia esa bagatela. ¿Pero es acaso una bagatela? Gracias a 3 datos que se constituyeron en mi presencia general durante mi edad preparatoria y de los cuales me dispongo a hablarles en este primer capítulo de mis obras. Sea lo que fuere, es un hecho tan luminoso en todas sus fases como un anuncio americano, al que no podía modificarlo fuerza alguna, ni aun la ciencia de un experto en asunto de monos. Y ese hecho es que yo, que he sido considerado en los últimos años por muchas personas como un maestro de danzas de templo bastante bueno, me convierto, a partir de hoy, en un escritor profesional. Y emborronaré cuartillas por millares. De más está decirlo, ya que me es propio desde la infancia, cuando hago algo, no ando con chiquititas. Pero al estar desprovisto, como ustedes lo ven, de toda rutina automáticamente adquirida y automáticamente manifestada, me veo forzado a escribir en lo que medito en una lengua simple, ordinaria, hecha por la vida, una lengua corriente, sin melindres gramaticales ni manipulaciones literarias. Sí, pero estamos bien lejos todavía, ni he decidido lo principal. ¿En qué lengua voy a escribir? Por cierto, ya comencé a escribir en ruso, pero en ese idioma, como lo habría dicho el sabio de sabios, Mullah Nasreddin, no se va muy lejos. La lengua rusa es excelente, de seguro, hasta la aprecio mucho, pero para contar anécdotas o devanar con epítetos elogiosos el árbol genealógico de alguien. La lengua rusa es un poco como la lengua inglesa, que es incomparable para discutir en el smoking room, arrellenado en un buen sillón, con los pies extendidos sobre otro,
acerca de la carne congelada australiana o hasta de la cuestión de la India. Estos dos idiomas se asemejan a un plato que llaman solyanka en Moscú, en el que entra de todo, excepto ustedes y yo, y hasta el shenma del vestir de Sherezade. Debo añadir que gracias a ciertas condiciones en las que me he encontrado de manera accidental, o quizás no accidental, en mi juventud, he tenido que aprender muy seriamente, forzándome a mí mismo a hablar, leer y escribir varias lenguas, hasta el punto de que podría escribir en cualquiera de ellas si hubiera resuelto, para poder ejercer la profesión que me impone de improviso el destino, prescindir del automatismo dado por la práctica. Mas para proceder de manera sensata y aprovechar ese automatismo que una larga rutina me ha vuelto tan cómodo, necesito escribir, ya sea en ruso o en armenio, pues resulta que durante los últimos 20 o 30 años han sido estas dos únicas lenguas de las que me he servido en mis relaciones con los demás y cuya práctica se me ha vuelto automática. Ah, por el infierno. Hasta en un caso como este me veo atormentado por uno de los aspectos de mi singular psiquismo, tan diferente del psiquismo del hombre normal. Y el tormento que sufro en este momento, a una edad casi demasiado madura, viene de una propiedad arraigada desde la infancia en este singular psiquismo, con todo el baratillo inútil de la vida contemporánea, y que automáticamente me obliga siempre y en todo a actuar de acuerdo con la sabiduría popular. En el caso presente, como cada vez que me encuentro frente a una incertidumbre, se impone a mi cerebro, construido de modo tan molesto para mí y que ello me tortura, una sentencia de sabiduría popular que nos viene de los tiempos más antiguos y que se formula así: un palo tiene siempre dos puntas. Todo hombre juicioso, más o menos sano, que tratara de comprender el sentido oculto de esa extraña fórmula y su proyección real, llegaría pronto, según yo pienso, a la conclusión siguiente: todas las ideas en las que se funda el concepto incluido en esa sentencia descansan ellas mismas en esa verdad que ha sido reconocida desde los tiempos más remotos, a saber, que en la vida de los hombres, así como en todas partes, todo fenómeno se debe a dos causas de carácter contrario y se divide en dos efectos totalmente opuestos, que son a su vez la causa de fenómenos nuevos. Por ejemplo, si algo proveniente de dos causas diferentes produce la luz, ese algo producirá inevitablemente el fenómeno contrario, es decir, la oscuridad. O bien, si tal fenómeno suscita en el organismo de una criatura viviente el impulso de placer evidente, suscitará inevitablemente lo contrario, o sea, un descontento también evidente, y así en lo sucesivo, siempre y en todo.